Vale, hermano. Sí. No, hermana Fanny, ¿puede empezar usted, por favor, con una oración? Amén. Sí, señor. Listo, Amén, hermano amén. Miguel. El micrófono no me quería abrir. Bendito sea Dios Todopoderoso. Padre, permítanos iniciar esta hora de oración, Señor. Iniciar este estudio, amado Padre Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, el Dios de todos los tiempos, amado Padre. Nos tienes reunidos por tu voluntad que nos invita, Señor, tu Santo Espíritu de Dios que siembra en nosotros ese querer como ese hacer, amado Padre, a permanecer todos juntos en un mismo Espíritu de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro y Redentor nuestro, Señor, que nos reúnes, dándote las gracias por los hogares, las familias, los hijos, por todo lo que tú permites en tus multitudes de horas, amado Jesús. Gracias por este despertar en tu misericordia, por este anochecer en tu misericordia, por esa bondad tuya de darnos todo lo que en tu fidelidad, Señor, y en tu inmenso amor, tú nos brindas cada día, Señor. Bendito eres, Señor, cómo no adorarte, bendecirte y glorificarte y exaltar la grandeza de tu poder. Que tu Santo Espíritu nos guíe en esta hora de este grupo de oración, Señor, y ponemos en tus manos a las hermanas Gina, Viviana, Señor, a todas las hermanas, bendito Padre Dios Todopoderoso, hermana Elenita y su esposo, su nuera, Señor Dios Todopoderoso, sus hijos, su hogar, y a todos los que estamos aquí reunidos, Padre eterno y amado Dios, nuestras familias, Señor, reunidas en el propósito de tu voluntad, como tú lo quieres hacer, Señor. Gracias porque tú estás sembrando ese poder de tu palabra en cada rincón de la tierra, Señor, donde quiera que vaya esta grabación, Señor, que tú permitas, Espíritu Santo, usando al hermano Luis, en la sabiduría de tu Espíritu de Dios, en el entendimiento, en el discernimiento y la revelación del poder de tu palabra, Señor. Glorifícate, Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que nuestros corazones se dispongan, Señor, y sea el Espíritu de Dios derramado sobre cada uno de nosotros a través de esa boca que tú usas como lo hiciste, bendito Dios, con Isaías, Jeremías y todos aquellos que tú tomas, Señor, como instrumentos tuyos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a ver en el estudio de Levítico capítulo 19. Capítulo 19 de Levítico, hermano, nos habla de las leyes relativas y a asuntos ya tratados en otros capítulos que hemos visto, ¿no es cierto? En el versículo 1 al 2, el llamado general a la santidad. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Santos seréis. La idea detrás de la palabra, hermanos, de la palabra santo, hermanos, es separado. ¿Cómo se aplica a Dios esto? Describe la separación de Dios. Ello significa que Dios es diferente al hombre y a todos los demás. Diferente en su ser y diferente en la grandeza y majestad de sus atributos. Él posee una rectitud como ninguna otra, una justicia como ninguna otra, una pureza como ninguna otra, y un amor, una gracia y una misericordia como ninguna otra, hermano. Dios es único en todo. Parte de esta idea es que Dios no es un superhombre, hermano. Su ser, su carácter son divinos, no humanos. Lo divino es un tipo de ser diferente al humano. Santos seréis, le dice el Señor, porque yo soy santo. Yo Jehová, vuestro Dios. Dios es diferente del hombre y de toda la creación.
Sin embargo, hermano, debido a que los hombres están hechos a la imagen de Dios, ellos, o sea, nosotros, podemos seguir sus pasos y también llegar a ser santos. En este contexto, hermano, el pueblo de Israel debía ser diferente, estar separado de las naciones y de los pueblos que lo rodeaban. Ser santos significa ser más como Dios, estar separados para Él y su verdad, y naturalmente separarnos de aquellas cosas que no son como Él y no conforme a su verdad. Un pueblo creado y gobernado por Dios está destinado a representarle a Él, hermano, y a la verdad sobre Él delante de los demás pueblos. Esta creación, este pueblo creado por Dios fue Israel, hermano, y estaba destinado a representarlo, ¿verdad? Y a la verdad, el pueblo de Israel no se portó, ¿no es cierto?, a la altura de que Dios pensaba que lo iba a hacer. Se explicó la frase anterior como una declaración de Dios. Santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Tanto en mi esencia como en todas mis leyes, que son santas y justas y buenas, y todas mis acciones, mientras que los dioses de los paganos, hermanos, son impíos, tanto en sus leyes como en sus instituciones, a través de las que permiten y exigen acciones sucias y abominables, y en sus prácticas, algunos de ellos han dado malos ejemplos a sus adoradores. Cada uno temerá a su madre y a su padre, nos dice el Señor, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, nos dice Dios. Esta línea repite esencialmente la idea del quinto mandamiento que se encuentra, hermanos, en Éxodo 20:12. Honrar a los padres es un elemento esencial para la estabilidad y la salud de toda la sociedad. Si las generaciones de jóvenes están constantemente en guerra con los mayores, los cimientos de la sociedad serán destruidos, hermano. El respeto a los padres es un tema que recibe gran atención en el libro de Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Se pone a la madre en primer lugar, en parte porque la práctica de este deber comienza con ellas. Constituye algo constante que los hijos conozcan más y con mayor prontitud a sus madres que a sus padres. Y en parte porque este deber se descuida más comúnmente hacia las madres. Entonces debemos estar nosotros ser obedientes a nuestras madres, porque es la que convive con nosotros. El padre sale a trabajar, el padre sale a hacer sus labores, a traer la mantención a la casa, pero la madre es la que nos educa, la madre es la que nos cría y la madre es la que nos enseña. Y mis días de reposo, dice el Señor, guardaréis. Esta línea repite esencialmente el cuarto mandamiento, hermano, que se encuentra en Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate, dice, del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay, hermano. Y reposó en el séptimo día.
Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Aquí, hermanos, la reverencia a los padres está ligada a la reverencia al Señor. Someterse a la autoridad de los padres, hermanos, es un paso para someterse a la autoridad divina. Reverenciar a los padres es un acto de devoción a Dios, ya que los padres son sustitutos del Padre Celestial en lo que respecta a sus hijos. El mandamiento de Éxodo 28:11 es específicamente para acordarse del día de reposo. Aquí el mandamiento es: mis días de reposo guardaréis, o sea, mantenerlo como Dios instruye, como un día de descanso. Como todo en la Biblia, debemos comprender esto con perspectiva de la Biblia en su totalidad y no solamente de este pasaje en específico, porque con este discernimiento vemos que hay un sentido real en el que Jesús cumplió el propósito y el plan del día de reposo para nosotros y en nosotros. En Hebreos capítulo 4, versículos del 9 al 11, Él es nuestro reposo. Cuando recordamos su obra terminada y guardamos los días de reposo de Dios, hermano, nos acordamos de este mandato. Nuestro reposo es Cristo, hermano. Él es nuestro reposo. Nosotros descansamos en Cristo, ¿ya? Y cuando nos acordamos de este reposo, ¿no es cierto?, nos acordamos de este mandamiento que Dios nos dejó. Por consiguiente, hermanos, toda la Escritura deja claro que bajo el nuevo pacto nadie está obligado a cumplir con el día de reposo. Colosenses 2:16 nos dice, y el 17 nos dice, Gálatas 4:9 al 11 también nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gálatas capítulo 4, versículo 10 nos dice que los cristianos no están obligados a guardar los días, los meses, los tiempos y los años. El reposo en el que entramos como cristianos es algo para experimentar cada día, hermano. No solo un día a la semana. Es el reposo de saber que no tenemos que trabajar para salvarnos a nosotros mismos, sino que nuestra salvación se cumple en Jesús. Ese es nuestro descanso, hermano. El convencimiento de que nuestra salvación está en Cristo Jesús. Hebreos 4, capítulo 4, versículos del 9 y 10 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Sin embargo, hermano, no nos atrevemos a ignorar la importancia de un día de reposo. Dios nos creó para que necesitásemos uno. 6 días de trabajo y un día de descanso es bueno para nosotros, espiritual, mental y físicamente. Al igual que un automóvil, hermano, necesita un mantenimiento periódico, nosotros necesitamos un descanso periódico, o no nos sentiremos bien. Algunas personas son como automóviles que han recorrido una gran cantidad de kilómetros y no han recibido el mantenimiento adecuado. Y eso se evidencia. Versículo 4 nos habla sobre la ley contra la idolatría. No os volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición.
Yo Jehová vuestro Dios, dice el Señor, no os volveréis a los ídolos. Esta línea, hermano, repite esencialmente la idea del segundo mandamiento que se encuentra en Éxodo 24 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta palabra es importante, hermano. El Señor aquí nos recuerda, ¿no es cierto?, que Él visita la maldad, ¿no es cierto?, de los que le aborrecen. La palabra para ídolo significa literalmente nada. Literalmente ídolos, el significado es nada. Los ídolos, hermanos, representan dioses que no son reales, por lo tanto no son nada, y que en realidad no son nada. Esta palabra, hermano, proviene de una raíz que significa sin valor, inadecuado o nada. Se utiliza frecuentemente en el Antiguo Testamento para referencia a los dioses de otros grupos de personas. Los israelitas, hermanos, no los consideraban de ningún valor. Y el Señor les ordena al pueblo de Israel: ni haréis para vosotros dioses de fundición. O sea, Israel tuvo problemas significativos, hermanos, con la adoración a los ídolos hasta el cautiverio babilónico. El Señor les dijo tanto, los apartó, los creó el pueblo de Israel en un lugar apartado para que no se contaminaran, para que no hubiesen matrimonio, ¿no es cierto?, cruzados con otras razas. Quería un pueblo puro, los separó. Ellos vieron las maravillas que Dios hizo con ellos en Israel, pero Israel tuvo problemas significativos con la adoración a los ídolos hasta el cautiverio babilónico. Unos 800 años después de la época de Levítico. La atracción no era tanta hacia los dioses de fundición en sí, sino a lo que estos representaban, hermano. El éxito financiero, el placer y la autoadoración. Eso eran los pecados más grandes que cometían. Esa es la adoración a los ídolos más grandes, lo que les producía. El éxito financiero, el placer y la autoadoración. Después del cautiverio babilónico, Israel se curó de su aberrante idolatría a los dioses de fundición. Y comenzó, hermano, una forma más peligrosa de idolatría. Una idolatría a la propia nación. Una idolatría al templo y sus ceremonias. Y una idolatría a la tradición. Cuando las leyes relativas a las ofrendas, hermano, y dice: cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Cuando nosotros ofrecemos, llegamos al altar a ofrecer algo a Jehová, a Dios, ¿no es cierto?, tenemos que pensar primero en lo que nos dice un texto bíblico que dice: si traes una ofrenda a Jehová, mirad que ninguno de tus hermanos tenga algo contra ti, y si así fuere, ve, arregla el problema con tu hermano y después vienes a hacer la ofrenda. Este versículo nos recuerda a eso, hermano. ¿Ya? Y dice que será comido el día que lo ofreceres, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si comiere el día tercero, será abominación y no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová. La tal persona será cortada de su pueblo. Eso significa que será separada del pueblo de Dios, hermano.
Nadie, yo creo, de los que estamos aquí, queremos ser cortados del pueblo de Dios. Por eso estamos tratando de aprender su palabra. Cuando ofreciere sacrificios de ofrenda de paz, una ofrenda de paz para disfrutar de la paz con Dios y la comunión con Él, hermano, siempre debía hacerse de tal manera que seáis aceptos, o sea, que estemos bien con Dios, que estemos junto a Dios, que caminemos con Él. Dios no quería, hermano, una comunión forzada de parte de su pueblo. Él no nos obliga, pero nosotros sabemos que tenemos que estar en los caminos junto al Señor. Será comido el día que lo ofreciere. Dios no quería una comunión rancia con su pueblo, una comunión añeja, ¿no es cierto? Él quería la carne de una ofrenda de paz, no debía comerse después de 2 días. Por cuanto, dice, profanó lo santo de Jehová. Profanar, hermano, es algo, tratarlo como si no fuera sagrado. La expresión completa puede expresarse como ha mostrado su aborrecimiento por lo que pertenece al Señor, o ha deshonrado algo que el Señor considera sagrado. Tenemos que tener cuidado nosotros con nuestras actitudes, Padre, hermano. Porque esto que el Señor nos está enseñando, es que a veces nosotros miramos con desprecio algunas cosas que son sagradas, otras leyes. Proveer a los pobres mediante el acto de no recoger la cosecha en su totalidad. Esta era una ley que Dios le tenía a todos los estancieros, a los que sembraban, a los diferentes cosechas tenían en sus campos, ¿no es cierto? Ellos tenían que dejar una parte sin cosechar. ¿Para qué? Para que los pobres, mediante el acto, ¿no es cierto?, de lo que no recogía, de lo que no cosechaba el estanciero o el dueño de la siembra, ¿no es cierto?, ellos lo pudieran hacer. Cuando siguen la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni picarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído en tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Jehová vuestro Dios. Él está hablando a estas personas, ¿no es cierto?, para que cumplan con lo que Él está pidiendo. Que no cieguen hasta el último rincón de sus cosechas. Este, hermano, era un plan de Dios, ¿cierto? Este era uno de los programas de ayuda pública en Israel, creado por Dios. Los agricultores no debían recoger completamente sus cosechas para los pobres, para que los pobres y los necesitados pudieran ir y recoger los restos para sí mismos. El grano se dejaba en los rincones del campo y las uvas se dejaban en la vid. Esto, hermanos, demuestra que Dios se preocupa por los pobres y quiere que ellos tengan también una oportunidad. Esto, hermano, es exactamente lo que Ruth estaba haciendo cuando vos se fijó en ella. En Ruth, capítulo 2, versículo 2 al 3, dice: y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. No nos olvidemos que esta era una nuera, ¿no es cierto?, que no se separó nunca de su suegro, hasta que encontró, ¿no es cierto?, un esposo, ya que esta anciana no tenía más hijos para que ella pudiera casarse. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimele, esposo de Noemí. ¿Se da cuenta? Entonces,
ella fue a ese campo, pero con esa pretensión de que el esposo se fijara en ella para poder volver a casarse. Esto, hermano, no era el único cuidado que se le daba al pobre en Israel. En Deuteronomio, capítulo 14, versículo 28-29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. ¿Se da cuenta lo que significa el diezmo, hermano? Para esto era el diezmo. El diezmo de los productos era para que la gente, los levitas, ¿no es cierto?, lo tomaran y mantuvieran a la viuda, al huérfano, al desamparado, a todos los pobres que estaban en su población, comieran y sean saciados, para que Jehová, tu Dios, ¿no es cierto?, los bendijera en toda obra que sus manos hicieran, hermano. Ahí está el diezmo. Deuteronomio 26, versículo 12 al 15 dice: también instruía que cada 3 años se recogerá un diezmo especial para la ayuda a los pobres, lo que estábamos hablando. Para el pobre y el extranjero lo dejarás, porque el extranjero también llegaba a esas tierras, ¿no es cierto?, por necesidad. Esta era una forma maravillosa de ayudar al pobre y al extranjero. Ordenaba a los campesinos que tuvieran un corazón generoso, y a los pobres que fueran activos y trabajaran por su comida. Esto hacía, hermano, que los pobres pudieran satisfacer sus propias necesidades con trabajo y con dignidad. Era importante, hermano. Al recoger en los rincones y los sobrantes del campo, hermano, se evitaba a los pobres la vergüenza de andar pidiendo limosna. Entonces el Señor pensaba en todo esto, en la dignidad del hombre. El Señor nos ama tanto, hermano, que piensa en todas nuestras necesidades. Esta, hermano, es la santidad según el estándar divino, que siempre tiene este elemento de compasión. El capítulo, del versículo 11 y 13, habla de realizar tratos honestos. ¿Qué nos quiere decir con realizar tratos honestos? Que no robaremos, no engañaremos, no mentiremos el uno al otro y no juraremos falsamente por el nombre de Dios, profanando el nombre de tu Dios. Yo, Jehová, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Para los que tienen empleados, hermano, no hurtaréis. En esencia, esto repite el 8º mandamiento de Éxodo 20:15. Este mandamiento, hermano, es otro fundamento importante de la sociedad humana, que establece el derecho a la propiedad de la persona. Dios ha entregado de manera clara ciertas posesiones a determinados individuos, y las otras personas o gobiernos no están autorizados a tomar esa propiedad sin el proceso legal apropiado. Y ese que Efesios 4:28 nos habla: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga algo que compartir con el que padece necesidad. Dios da la solución para el hurto. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? No engañaréis. En el contexto de no hurtaréis,
Esto probablemente, hermano, se refiere a un trato falso para robar a alguien o obtener un dinero de forma engañosa. No juraré falsamente por mi nombre, dice Dios. Este es un aspecto de lo que se prohíbe bajo el tercer mandamiento en Éxodo 27, en lo que se refiere a tomar el nombre de Dios en vano. Dios nos aclara, hermanos, en cada pasaje de la Escritura lo que debemos hacer, lo que es bueno y lo que es malo. Una vez más en este contexto, probablemente da la idea de jurar para engañar a otros y obtener dinero de ellos, engañarlos para sacarle su dinero. Dice que no oprimirás a tu prójimo. Oprimir en el sentido de tomar el dinero de otros con alguna forma de engaño, hermano. Es lo mismo que robar. Oprimir es una forma de robo o hurto. Y Dios ordena que no se haga. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que el Señor dice. Ojalá todo el mundo pudiera tener acceso a la palabra de Dios en los colegios, que está prohibido que se lea la palabra de Dios, pero sí se autoriza en las cárceles, hermano. Yo les digo, si se leyera en los colegios, si se estudiara en los colegios, ¿cuántos de los que están en las cárceles hoy día no estarían en las cárceles porque habían conocido la palabra de Dios? Nos habla a los que tienen empleados, que no retendrán el salario de los jornaleros. Dios ordena el pronto pago de los trabajadores. Cuando se contrata a las personas y no se les paga, no solo es un pecado contra ellas, sino también contra Dios. Pecamos contra nuestro Padre Celestial cuando no le pagamos lo justo, ¿no es cierto? Y lo pactado con las personas que contratamos. Lo anterior, hermano, se sustenta en esta sencilla razón. Este es el sustento de la vida del hombre y su familia, y necesita gastarlo tan rápido como lo gana, porque tiene una familia que mantener. Si nosotros se lo retenemos, le estamos robando. Nos da instrucciones para la compasión básica, para una compasión humana básica, hermano. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor tu Dios. Yo, Jehová, Él es el que habla. No maldecirás al sordo. Dios instruyó a Israel que no maltratara a los discapacitados, hermano, a los discapacitados físicos. Maldecir al sordo es cruel porque no puede oír tu maldición, aunque otros sí pueden. Poner un obstáculo delante del ciego es algo perverso. El que es capaz de hacer esto, hermano, debe tener un corazón revestido de crueldad. No puede ser de otra manera para hacer lo que nos dice la palabra en estos versículos. Incluso si la persona sorda no podía oír la maldición, las personas pensaban que una maldición tenía su propio poder para causar daño, y el sordo sería incapaz de hacer algo para contrarrestarlo. Fíjese que esta ley buscaba influir y desarrollar una bondad básica entre el pueblo de Israel, un indicador preciso y revelador de nuestra humanidad. Es la manera en que tratamos a los débiles y desafortunados. Eso es lo que el Señor nos muestra. El Señor quiere que abramos los ojos y veamos esto. Esta ley también, hermano, buscaba corregir la teología equivocada. En ese entonces era común, y todavía lo es hoy, que las personas pensaran que si alguien tiene una discapacidad física como ser sordo o ciego, entonces esa persona estaba especialmente maldecida por Dios. ¿Se acuerdan una pregunta que le hizo un discípulo a Dios cuando se encontró con un paralítico? Y le dijo, ¿quién pecó? ¿Él, su padre o su madre?
Y Dios le dijo, no, le dijo, nadie ha pecado, sino que esto es para mostrar, ¿no es cierto? Lo, mostrar a Dios. Ellas pensaban que esto tenía que ver con algún pecado especial o específico de esas personas o de sus antepasados. Pensaban que si Dios lo había maldecido así, entonces era lícito maldecirlo. Con este precepto, Dios corrigió este pensamiento equivocado. Delante del ciego no pondrás tropiezo. Se necesitaría una persona cruel y de corazón duro para poner deliberadamente, ¿no es cierto?, delante de un ciego un obstáculo, para hacer tropezar de manera intencionada a un ciego. Esto mismo corre para nosotros, hermanos, cuando podemos, por nuestras acciones, por nuestro actuar, podemos ser piedra de tropiezo para alguien que está comenzando en el Evangelio, hermano. Por eso que tenemos que tener cuidado con nuestras actitudes, con nuestros hechos. Nosotros somos, hay hermanos nuevos que están recién comenzando y están mirándonos a nosotros. Si nosotros decimos que no hay que tomar café, no hay que comer carne y lo hacemos delante de ellos, estamos haciendo tropezar y sacándolos delante. El hecho de que este precepto fuera necesario nos muestra la clase de personas atroces que eran hermanos los israelitas después de 400 años de esclavitud en Egipto, donde Dios hizo miles de maravillas con ellos, hermano. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, ellos, ¿no es cierto?, seguían siendo malintencionados y perversos. Su entorno cruel hizo que la crueldad les pareciera normal, pero esto, hermano, tenía que cambiar. Estos preceptos son sobre la bondad y la generosidad. Están en medio de lo que a menudo se denomina el Código de la Santidad de Israel. Esto, hermano, nos recuerda algo que a menudo se olvida: la generosidad y la bondad con los necesitados. Nosotros muchas veces también nos olvidamos, porque son aspectos importantes de la santidad. Con estos dos puntos se prohíbe de manera manifiesta y específica, hermanos, todos los agravios hechos a los que puede corregirse o defenderse a sí mismo, de los cuales Dios tiene aquí un mayor cuidado, ¿cierto? Cuando nosotros agraviamos a alguien que no puede corregirse o defenderse a sí mismo, Dios tiene un mayor cuidado. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, no harás injusticia. Este era un precepto para los jueces y magistrados, hermanos. En Éxodo 21-23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Proporciona muchos principios a los jueces del antiguo Israel para que tomaran su decisión legal. Sin embargo, todo se basaba en la responsabilidad fundamental de no cometer ninguna injusticia en el juicio. Jesús, hermanos, repitió este principio fundamental: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto está en Juan capítulo 7, versículo 24, hermano. No juzguéis según las apariencias. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a juzgar por las apariencias, sino debemos juzgar con un juicio justo, hermano. Y en Juan 7:24
nos aclara, ¿no es cierto?, qué es lo que debemos hacer. No debe ser ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Darle preferencia a alguien sencillamente porque es pobre o porque es poderoso, hermano, es hacer una injusticia en el juicio. Esto no debe hacerse. Este precepto específico habla en contra de una filosofía popular en el mundo occidental moderno, un aspecto de lo que a veces se conoce como teoría crítica. Divide básicamente a todos en una de las siguientes categorías: los opresores y sus víctimas. La idea es que todos los poderosos son opresores y todos los pobres son víctimas, y que siempre se debe dar preferencia a los pobres, a los cuales se concibe como víctimas. Esto va en contra, hermano, de lo que Dios ordena. Esto es hacer injusticia en el juicio. El pobre que es culpable debe pagar como culpable, y el poderoso que es culpable debe pagar aunque sea poderoso. Eso es lo que Dios nos está enseñando, porque si no somos injustos. Ciertamente, hermano, es más común complacer al grande que favorecer al pobre, pero ambos son pecados, ambos son una injusticia. Las cosas deben juzgarse según la verdad y la evidencia de la verdad, no según las teorías de las clases, como Dios ordena. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Un chismoso, hermano, esencialmente un murmurador, alguien que no puede ocuparse de sus propios asuntos. ¿Ya? Y primera de Tesalonicenses 4, versículo 11 nos dice: es alguien que gusta mucho de hablar de la vida de otras personas y difundir sus historias. Fíjese que Adam Clarke describió al chismoso, la persona que viaja en el intercambio de escándalos y calumnias, que obtiene los secretos de cada persona y familia y los vende donde quiera que vaya. No existe un personaje más despreciable, hermano. Tal persona es una plaga para la sociedad. Debería ser exiliado de las moradas de los hombres. O sea, esa costumbre debiera ser erradicada de nuestras mentes, de nuestros corazones, hermano. Pero sí conocemos o hemos escuchado de algún chismoso. Un chismoso, alguien que se dedica a ir de uno a otro lado y a divulgar informes malvados y falsos sobre los demás. Esto, aunque muchas veces procede solamente de la frivolidad y la charlatanería, aparentemente tiende a un gran perjuicio al prójimo, hermano. Lo último dice que no atentarás contra la vida de tu prójimo. Dios nos ordena que promovamos y protejamos la vida de los que nos rodean. No tenemos excusa para permanecer indiferentes, hermano, ante la pérdida de vidas humanas. Porque atentar contra la vida del prójimo, literalmente, ponerte de pie sobre la sangre de tu prójimo, el significado exacto de esta expresión es incierto. La mayoría de los comentarios lo interpretan con el sentido de que siempre que una persona esté en peligro de perder la vida como resultado de un caso legal, un testigo no debe dejar de declarar. ¿Ya? No debe dejar de declarar, porque va a ser culpada una persona inocente. Y si él sabe que esa persona es inocente, su declaración es importante. Hermanos amados, hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Lo continuaremos en una próximo estudio. Espero que haya sido de bendición, hermano.